Bienvenidos a Radio Visual de TTU. Hoy nos adentraremos en un mundo donde el cuerpo y la tecnología se entrelazan de manera profunda, como lo fue desde el principio de los tiempos humanos. Nuestra invitada, desde sus primeros años, ha explorado y recorrido los senderos de las artes corporales y escénicas, creando propuestas de videodanza y danza multimedia. Como un puente entre lo tradicional y lo contemporáneo, ha establecido un vínculo híbrido entre los dispositivos tecnológicos y la corporalidad, dejando su marca en el ámbito local. En su momento actual, profundiza en la composición coreográfica con diversos cuerpos, especialmente con aquellos que no suelen habitar los espacios escénicos, como las personas adultos mayores. Investiga mecanismos cinéticos que revelan mundos creativos y sensitivos, creando plataformas escénicas que invitan a estos cuerpos a florecer en el escenario. De esta búsqueda ha surgido el proyecto secreto de las hojas, que pronto verá la luz del día. ¿Es así o no? Sí. En esta obra, 20 personas danzarán compartiendo sus historias personales sobre una plataforma visual inspirada en el comportamiento de las hojas, reflejando la armonía de la naturaleza y la tecnología. Nuestra invitada de hoy es Sandra Vargas. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar al secreto de las hojas, que yo creo que lo vamos a dejar hasta el final, ya hemos tenido varios invitados y en realidad lo que pretendemos en este programa, en este podcast y en el programa visual también, es conversar un poco con artistas, gestores y actores de, digamos, de la región, más bien de la provincia de Concepción, no de la región del Biobío, porque ya Arauco y Biobío se ven un poco lejanos todavía. De la provincia de Concepción, sobre prácticas que en realidad van un poco más allá de los bordes establecidos de las disciplinas, por así decirlo, un poco más experimentales, Claro. más que experimentales, yo diría como exploratoria de otros espacios, y eso se debe a distintas cosas. Por ejemplo, en tu caso, que en Concepción no hay una formación formal en danza, por ejemplo. Claro. Entonces, me gustaría que conversáramos, por ejemplo, qué estudiaste y cómo llegaste a la danza o al movimiento corporal. Claro. Sí, yo sé que son varios años. Son varios años. Mira, yo estudié ingeniería. Mi formación desde niña fue muy ligada a las matemáticas y a la física. Eran como los fuertes en mi desarrollo, desde la básica, media. De hecho, pertenecía a un proyecto especial del colegio que trabajaba mucho con niños que tenían esa habilidad en la educación con las matemáticas y la física. Entonces yo entro a ingeniería en la Universidad Católica y el segundo año empecé como, no sé, como a descubrir otras cosas y también sentía mucho estrés. Entonces me pasó que necesitaba como una actividad extra, distinta, y me incorporé ahí al taller de danza, a los ramos extra programáticos, y fue como un descubrimiento entrar como a una disciplina corporal que me relajaba. Entonces hacía como el equilibrio dentro de esta exigencia de la universidad. Las matemáticas igual tienen un tema que es mucho más individual, es algo que necesita de mucha concentración, mucho desarrollo del lenguaje, y el cuerpo era todo lo contrario, como la danza, era como todo externo, era hacia afuera, y bueno, generé este equilibrio, yo creo, y me empezó a gustar mucho. Entonces averigüé estas audiciones que habían en la municipalidad de Concepción, que lo difundía la escuela Calaucán. Y bueno, audicioné, incursioné y bueno, y siempre tuve este paralelo, dos desarrollo entre la ingeniería y la danza y la escuela de danza del Calaucán. ¿Tú estuviste en Calaucán entonces cuánto tiempo? Sí, estuve ahí como 7, 8 años más o menos. ¿Hace tiempo? Sí, ahí aprendí técnica moderna, clásico, contemporáneo y bueno, siempre estuve como que me acostumbré a desarrollar estas dos áreas, que una que no tiene nada que ver con la otra, pero sí tienen mucho que ver. En el sentido de que para el cerebro tiene mucho que ver. ¿Cómo? Porque las matemáticas y la física igual desarrollan como una habilidad espacial. Como que hay un tema con el espacio, un lenguaje
que se desarrolla, y en la danza como que se vive la experiencia de ese espacio. Entiendo. Entonces ahí se genera una comprensión y un disfrute, y hay varios otros procesos cognitivos que se fortalecen cuando se genera esta unión. Muy Esta bien. unión entre una y otra, entre una cosa cinética y otra cosa lógica, por ejemplo. Oye, qué interesante, yo pensé que habías tenido aproximaciones como a la escena artística desde muy chica, como que... Cuando chica igual hice danza clásica como un tiempo, 3, 4 años de danza moderna en Artista del Acero, que mi papá trabajó en Huachipato, entonces me incorporaba a esos talleres como por 3 años, más o menos estuve. Y sí tuve, inconscientemente, era la que generaba las coreografías en la escuela. Entonces sí estuve ligada cuando niña, pero era muy intuitivo. Como que no tuve una profundización, era como un extra programático. Ah, claro, como le pasa a muchas personas que desde chica van a fútbol, Claro. músico, y como que no pensáis ni profundizáis mucho más en la práctica que estáis haciendo. Y aparte que la educación tampoco entrega, porque lo que me pasó a mí, por ejemplo, es en el colegio, gran parte hasta cuarto medio, no veían como posibilidad profesional de trabajo el arte, por ejemplo. La danza no era una posibilidad, el teatro tampoco. O sea, yo conocí eso después, cuando segundo, tercero medio, vi que hay gente que se dedica a eso profesionalmente, pero no hay en los colegios no había en ese tiempo una difusión de las artes como una herramienta para desarrollarse profesionalmente. Claro, estamos hablando 90, 80, por ahí. 90, claro, claro. No había educación artística, por así decirlo. No, para nada. Que hoy en día, bueno, sigue estando como, se presenta como Claro. estandarte como para hacer sobrevivir un poco en la educación, las primeras educaciones, como una fórmula de desarrollo personal, pero también como una vía de trabajo, en cierta forma. Claro, sobre todo en pandemia, que como que quedó deslumbrado este tema del arte como el mecanismo para desarrollar herramientas educativas que fortalecen el aprendizaje de los alumnos. Sí, Sí. hemos hablado harto de pandemia durante las diversas entrevistas, porque creo que a pesar de que pasó hace un buen tiempo, Sí. no, tampoco no fue hace un buen tiempo, Claro. son 3 años atrás, como que cambió muchas cosas, po. Como los conceptos de, por ejemplo, de la realidad. O sea, imagínate, tuvimos un par de estudiantes que pasaron los 2, 3 primeros años online Claro, de la universidad. claro. Entonces, claro, como enfrentarse a la vida de nuevo de la afuera Claro, ha sido súper distinto. sí. Y digo esto porque tiene mucha relación también con el cuerpo, que eso después lo podemos retomar como en el ambiente. Entonces vamos así como todavía tirando el hilito Sí. de tu desarrollo. Y entonces cuando tú ya pasas Calaucán, empiezas a generar, yo creo que te vi alguna vez haciendo una obra en Aula Magna, como también hace muchos años atrás, Sí. 2005, 2006. Y era bonita porque era como con un telón y se veía solo la sombra atrás. Sí, fue mi primer trabajo de danza multimedia, cuando el cielo habla y el cuerpo calla. Sí. Y eso fue en serio tu primera... Esa fue la primera que llevé a la escena, un trabajo de multimedia, claro que era como una investigación que había hecho por un referente francés, Philippe de Coufflet, que fue como una de las que, así como que quedé maravillada con su trabajo y quise hacer un ejercicio de lo que me gustó. Y ahí comprendí como la relación o la proxémica del cuerpo, la sombra, la luz, cómo trabajar o cómo jugar con ese acercamiento y alejamiento de los cuerpos. Pero en ese momento tú dijiste, fue mi primera obra de danza multimedia. Danza y multimedia, sí. Yo me recuerdo haber visto festivales alguna vez en ese tiempo de danza, y creo que la danza aquí todavía era como un poco más clásica, incluso la contemporánea. Entonces como que eso me dislocó un poco lo que yo había presenciado durante un tiempo aquí en Concepción como espectador, te estoy hablando, no como una practicante de danza. Entonces en ese tiempo iba mucho a todo este tipo de situaciones, obras de teatro, salía bastante, ¿no? Pero entonces participé, creo que de ese varieté que hubo un poco en el aula magna, y vi eso y me dislocó, pues como te digo, un poco dije, Sí. Pero también tú dices que es la primera, repitiendo.
¿Cómo tú llegas al tema como danza y multimedia? Sí, mira, empecé, bueno, como ya empecé a bailar y a pertenecer a estos grupos de danza, igual bien grande, y necesitaba desarrollarme profesionalmente. Ujú. Como que fui a Argentina a residencia, becada por algunas cosas, cursos y todo, y ahí aprendí un poco el formato de videodanza. Entonces me encantó ese formato porque me generó autonomía. Entonces no necesitaba como estar constantemente en compañías como para desarrollarme, sino que trabajaba mucho el contenido de lo que yo quería expresar y el resto era como exploración. Y ahí entré al mundo de la videodanza. Mira, Y, y bueno, después de eso me cuestionaba cómo se vería estos videos, este formato que es más autónomo, pero que llevarlo en la escena. Y como hay referentes, ya en Europa se estaba haciendo mucho y en otros países también, empecé a estudiar los referentes y quise hacerlo acá. sí, increíble. Gracias por eso. Sí, el placer de hacer cosas, ¿no? Sí, y luego tú ingresas a escénica, ¿o no? Sí, el año 2012. El año 2012, porque el 2010 fue el terremoto, los chiquillos ya estaban formados y me invitan a participar de este grupo que estaba como con el objetivo de profesionalizar la danza y traer profesores de danza contemporánea a Conce. Y ahí ingresé a Escénica en Movimiento. Que igual en su momento, bueno, todavía tiene como un poco reemplazando lo que fue Calaucán, en cierta forma, en lo que es formación de danza aquí en Concepción. Claro, Porque bueno, yo creo que, bueno, eso lo podemos hablar después, hay un boom de danza también después, como previo sí, a estallido y pandemia y post. sí, sí, sí. Pero si vamos todavía como en los albores Sí. de tu camino, porque no solamente practicas danza, sino que también trabajas en otras cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, trabajo ahora como en educación artística, acá con los programas de acción en Mineduc, pero siempre llevando esta idea y disciplina de la danza a distintos formatos, distintos contextos. Entonces llevo mucho tiempo, 15 años más o menos, trabajando en estos programas, lo que me ha permitido desarrollar una comprensión, metodologías y bueno, también me entusiasmé mucho con ese vínculo. Yo creo que por la misma necesidad que yo tuve cuando niña y al no tener esta visión de que uno puede estudiar danza, me sentí como comprometida de poder entregar esos conocimientos ya sea en aula o en otros contextos. Entonces, como que ahora trabajo en eso y también estudié eso, estudié un magíster en neuroeducación. Entonces, como que no sé, me focalicé mucho en comprender, porque yo veo que los chicos tienen un cambio de actitud cuando se relacionan con su cuerpo. Entonces quería comprender de dónde venía ese cambio. Y ahí me motivé a estudiar neuroeducación. Y ahí comprendí por qué sucede. ¿Y por qué sucede? Por un aspecto emocional, porque los niños se sienten bien con su cuerpo, entonces hay una cosa básica que es la emoción, no sé, el aprendizaje se genera cuando tú experimentas una emoción positiva. Entonces ahí se genera aprendizaje, ahí se genera un estado en el cual el organismo se abre y se dispone para aprender. Entonces el niño que experimenta eso empieza a desarrollar habilidades cognitivas, empieza también a desarrollarse de otra manera con sus compañeros, porque en general los contextos educativos no se preocupan de eso. No. Son otras las preocupaciones, son otros los objetivos, entonces no se humanizan tanto, porque son otros Digamos temas. que el sistema actual también lleva la comprensión del cuerpo a una cosa un poco más de mercado a través de la imagen. Claro. El cuerpo es imagen, pero es imagen, no es cuerpo. Claro, y además que no ven como la individualidad de los niños, sino que ven como un aglomerado de un conjunto de niños que hacen
tal cosa o pasan, y están en realidad pegados más al sense y a otro tipo de respuestas. Como que falta harto la educación en Chile, yo creo que es una queja constante, sobre Sí. todo desde el ámbito cultural y educativo, como que, Sí, pues la base en realidad social donde se generan personas de ahí. claro, Lo hemos conversado muchas veces con todos, entre todos, que generan o grandes traumas o... sí, sí, porque no es un contexto que te otorgue, No. sino que te resta. Te resta, ¿por qué? Porque te genera estrés todo el tiempo. Entonces, ahora recién se está descubriendo ya que los chicos son neurodivergentes. Entonces, este chico tiene esto ya, pero ¿y qué van a hacer con eso? Como que, ¿cómo cambia el sistema de educación para responder a eso que siempre existió, pero que ahora por lo menos se puede identificar? Bueno, y que antes se castigaba Y también. que antes se castigaba o se minorizaba o se degradaba o se discriminaba, todas esas cosas se rechazaban, claro. Cuánta gente perdida también por los contextos escolares, ya sean públicos o Sí. privados, o bueno, subvencionados, que también salió en un momento. Claro. Y Sandra, dentro de este descubrimiento ya tú empiezas con estos formatos de danza multimedia, videodanza, pero después empiezas a conceptualizar la idea de cuerpo y tecnología. Entonces también me gustaría que nos fuéramos desarrollando por ahí porque es un tema súper interesante, porque como te decía, hoy en día se conceptualiza el cuerpo como una imagen, ¿cachai? Una imagen para las redes sociales, una imagen para los otros, pero no se conceptualiza como el cuerpo en sí, como todo el marco que te sostiene en la vida, de cierta forma. Claro. Mira, aquí yo creo que tengo dos visiones. Como que me pasó que en el tiempo que yo empecé a hacer videodanza, danza multimedia y abarcar estos formatos nuevos, claro, yo estaba aprendiendo una tecnología, ¿no es cierto? Que es más ligada a lo visual, ¿no es cierto? Muy desarrollado desde el aspecto visual. Pero eso era externo. Entonces mi visión con la tecnología era poder aprender mecanismos que me ayudaran a mí a expresar lo que yo vivía o sentía desde mi ser, por decir, Hacia adentro. hacia adentro. Entonces, o también, o sea, como que en el fondo, bueno, cuando te dedicas al arte, como que hay varias cosas, conjugas lo que estás sintiendo, pero también hay una comprensión del contexto político, social, cultural, al cual está. Entonces, eso genera un autoconocimiento, una forma de pararte, una forma de decir, una forma de reflexionar. Entonces, en ese tiempo, mi forma era con algo externo. Necesitaba aprender un mecanismo porque además el hecho de haber estudiado ingeniería me demandaba aprender cosas. Entonces, esa era mi inquietud y eso lo quería expresar. Me pasó después de pandemia que todo eso que era externo ya dejó de ser llamativo. Como que volqué la energía hacia lo interior y cuestionarme todo, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo me transforma? ¿Hacia dónde va? ¿Qué sentido tiene? Todo eso. Bueno, yo creo que esa pregunta del sentido no hacemos una vez al año constantemente. ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo y hacia dónde va? Y hacia dónde va y para qué, y la energía se va agotando y ya tengo 50 y ya después, y empiezan muchas preguntas. Entonces me fui como más hacia adentro y el trabajo que empecé a hacer como más interno también con el tai chi y todo, y empecé a entender más el tema de que el cuerpo es la tecnología y no como, o sea, y lo otro también, pero ¿cómo experimento este cuerpo y para qué experimento este cuerpo que es la tecnología? Es tecnología. Es tecnología. Meramente, o sea, cada pequeña parte de nuestro cuerpo está minuciosamente diseñada para que se conecte al cerebro de alguna forma. Claro. Se mueva para que escuchemos, para que veamos, para que hablemos. ¿Cachai? Es un dispositivo completo. Claro. ¿Y cómo lo usas a tu beneficio? Y cómo lo cuidas también. Cómo lo cuidas y cómo empiezas a ver también un tema de costo-beneficio. O sea, yo me sacrifico para esto, ¿cuál es el costo de esto?
¿Y el beneficio es equiparable todo esto? Entonces empiezas a ver, no sé, en mi caso ahora estoy con un tema de ser eficiente energéticamente, pues como ir aprovechando al máximo. Me gustaría que desarrollaras un poco más eso de la eficiencia energética, que la vemos también en los aparatos Sí. exteriores. Claro. Por ejemplo, de eso puedo hablar de la respiración. Ujú. Como, por ejemplo, lo que te conecta con tu trabajo, más allá de todas las tendencias de meditación o tendencias personales de cada uno, el tema tecnológico, mecánico, de respirar, te conecta inmediatamente con un presente. Entonces, ¿cómo hacer que ese presente sea eficiente? Es estar lo máximo conectado y no olvidar tu respiración, por ejemplo, que es algo que también he tomado como base en mi lenguaje de movimiento Actual. actual. Mira, bacán. Mira, tenemos que hacer una pausa musical con un tema que siempre es sorpresa. Y volvemos en 5 minutos, no sé lo que dure la canción. Súper.
Milam Maya Yellow. Wakantanka. Tunkashilaya. Milan Maya Yellow. Maya Yellow. Danza multimedia, expresión escénica que incorpora tecnología digital, audiovisual y elementos interactivos en las presentaciones de danza. Al integrar corporalidad con dispositivos tecnológicos, esta disciplina rompe las barreras entre lo físico y lo digital, creando experiencias inmersivas que enriquecen la percepción sensorial y desafían las formas tradicionales de la danza. Videodanza, forma de arte que combina los lenguajes de la danza y el cine, utilizando la cámara para capturar y reinterpretar el movimiento coreográfico en nuevas narrativas visuales. Esta disciplina permite explorar la danza desde diferentes ángulos y profundidades, ampliando las posibilidades expresivas y el significado del movimiento. Hola, volvemos en Radiovisual. Estamos con Sandra Vargas hablando del cuerpo como tecnología, una tecnología primaria, de alguna forma, nuestro peor dispositivo artístico y también de conexión con el entorno, y bueno, con las otras especies, con todo. Para eso se creó, ¿no? Y bueno, estábamos hablando sobre su desarrollo histórico, cómo llegó a la danza. Hicimos este hincapié en su desarrollo como en videoarte, multimedia, pero también hiciste talleres. Yo me acuerdo que por el 2015, 2014 hiciste un cuerpo de arte, un taller de arte y tecnología, después hiciste el de videodanza, no sé cómo fue ahí. Porque siempre, ya que hemos hablado de que estás siempre haciendo formaciones, no solamente, siempre has estado en el tema formativo. Sí, siempre tratando de traer cosas y compartirlas, pues, como por ejemplo esa vez, eso que tú me comentas es el proyecto REC que hicimos, que donde traje a dos docentes de Buenos Aires, Silvina Sperling, la otra no me acuerdo bien. Pero Silvina básicamente es la fundadora de la videodanza en Latinoamérica, entonces tuve la oportunidad de estudiar con ella un tiempo, tomar algunas residencias y eso fue lo que traje, no recuerdo bien si fue el 2013, por ahí. Por ahí. Sí, 2013 o 2014. 2013. Y ahí mucha gente participó de todas las regiones, vinieron Santiago, del sur, de otras provincias, y formamos un grupito bien grande, hicimos formación teórica y práctica. Que es sumamente necesaria. Sí, así que ahí tengo los trabajos todavía, tengo harto material. Claro, porque uno se pone a pensar sobre danza, uno pensará que la práctica es simplemente como corporal. Pero creo que hay gente que ha hecho una práctica teórica sobre también la danza, que yo creo que es necesaria siempre tenerla a mano. Sí, es que yo creo que, bueno, acá en Concepción, como no tenemos escuelas formales de danza, no se conoce mucho, pero en Santiago hay gente que estudia historia de la danza o mezcla otras disciplinas con la danza, entonces hay mucho más contenido. Que es lo necesario para que se sustente el oficio. O sea, hay que bailar, hay que practicar el movimiento, pero también es muy importante qué contiene lo que se está bailando, lo que se está moviendo. Claro, porque eso es como importante. Por eso también estaba como de vuelta esta idea como de la videodanza, ese taller que hiciste también, no me acuerdo si fue para un enfoque de cuerpo y tecnología, que también tuvo un resultado súper bonito, creo que por ahí por Colo Colo. Ese fue en pandemia, ¿o no? No, fue como 2015 también, así como en esos tiempos previos a... Sí, creo que es. Ahí hice con Escénica en Movimiento también hicimos ahí Bailar el Cine, que eran como muestras de cine-danza, porque la videodanza tiene muchos formatos, y ahora como que puedes hacer muchas combinaciones, ficción y todo eso. Entonces, sí, me acuerdo de ese proceso. También en pandemia también hicimos una videodanza que con Escénicas lo estuvimos ahí explorando,
que era, pero muy experimental porque hicimos rotoscopía. Wow. Entonces, con cuadros de danza que habíamos hecho anteriormente. Entonces, se generó ahí un trabajo distinto, pero que sí había lenguaje de danza porque en el fondo tú trabajas con conceptos, pues, como espacio, tiempo, energía, son las cualidades, la base del lenguaje de la danza, de cualquier danza. Como el Tai Chi. Como el Tai Chi también, que es movimiento, pues claro. ¿Y cómo ingresas tú al Tai Chi? Porque también haces clases de eso y como que es interesante también Sí. el estudio porque es un estudio largo, no es como Sí, cortito. pues no, el Tai Chi, yo creo que ahí tuve influencia un poco en el Teatro El Oráculo, que ellos trabajan con teatro físico y con estas prácticas más orientales también del cuerpo, entonces como que ahí se despertó en mí una curiosidad sobre entender la integración del cuerpo, de mente y espíritu, por ejemplo. Yo decía, qué raro esto, así que nunca lo había escuchado. Y ahí, bueno, de a poco empiezo a interesarme por prácticas orientales como para entender un poco más. Y luego empiezo con escénica y movimiento y me voy a lo contemporáneo. Pero me pasó algo como más como desde la emoción, como que sentía que mi emocionalidad era como muy variable y quería entender más qué pasaba con el cuerpo y eso, y me incorporé a Tai Chi. Y cuando veo Tai Chi digo, oye, pero qué lento, y cómo se mueven tan lento, y cómo a lo mejor necesito esto de estar más tranquila, más desestresada, sin tanta rumia de proyectos y de cosas y logros que hay que hacer. Bueno, me incorporo a esta escuela, una escuela Huatuo, que es una escuela tradicional de acá de Concepción, y empiezo a estudiar y claro, la transformación es profunda, porque ya como que empiezo a entender el cuerpo desde otro lugar, con una temporalidad distinta. Y creo que me quedé ahí, como en el sentido de que seguí estudiando mucho, sentí mucho beneficio personal de autocuidado, que con la danza no lo estaba teniendo porque era muy exigente para mi cuerpo. No digo que todas las otras experiencias de bailarines tengan que pasar por eso, porque yo creo que los cuerpos son distintos, ¿no? Y a mí, yo lo viví así. No, sí, y es importante también destacar la riqueza y de la variedad de los cuerpos y de cómo se entiende cada uno. En cierta forma, Claro. yo entiendo como que estas prácticas orientales, en específico el Tai Chi, tiene que ver como con esta misma relación que tú dices con el cuerpo como tecnología. Claro. Cómo siento cada parte de mi cuerpo, los tendones, los músculos, cómo veo, cómo cuido mi vista con movimiento, con masaje. Claro. Entonces, como es otro tipo, y yo decía un poco como la mecánica del cuerpo en cierta forma y entender cómo se relaciona también con el mundo, porque en este estudio también no solamente es movimiento, sino que tiene que ver, como por ejemplo, las emociones, Sí. las temporadas del año, Claro. los elementos. Claro. Entonces, como es que una comprensión, podríamos decir, un poco más transversal de la relación del cuerpo con el mundo, en el mundo. Sí, claro, totalmente, porque además que esta otra información que entra es como una información a nivel de territorial. De alguna manera también la tenemos inconsciente, porque la cultura mapuche con la cultura china son como muy parecidas en su cosmovisión de vida, al identificar los elementos, el agua, la tierra, el cielo, el fuego, como elementos predominantes, tanto para la naturaleza como para el hombre. Entonces yo siento que para mí fue como un despertar de algo que no estaba considerando. Y ahí como que equilibré un poco, yo no digo que sea la solución de la vida y nada, pero como que siento que ahí algo pasa que todo se vuelve más suave. Sí, A mí me pasó eso. bueno, a mí también un poco. Sí. Es sumamente necesario también como práctica, o sea, en el fondo entender. Yo siento un poco que la danza igual va como un aspecto estético, que la gente no podría, o sea, la gente me dice, ¿qué tiene de estético la danza? La danza es una cosa meramente estética, pero otro tipo de estética. Es una estética visual, pero es una estética del movimiento.
Entonces, como que más allá, por las mismas formaciones artísticas que tenemos, no se entiende de esa forma. Y mucha gente me dice, me aburro viendo obras de danza. Si yo bailara sería distinto, pero claramente lo que se aprecia ahí es eso. Sí, sí. Igual siento que todo es cultural. Como que igual siento que la danza que nosotros vemos tiene mucha influencia alemana, por ejemplo, que es la base. En Chile lo que más se baila, o sea, se bailó en su tiempo. En mi generación era Leder. Entonces, esas son técnicas que vienen de otros lados. Entonces, Y de otros cuerpos. y de otros cuerpos. Entonces, hay mucha información y mucho sentido también en eso, porque como esos cuerpos también vienen a contar o a transformarse a raíz de la historia, que es como sucede, la Espiral, la Joan Jara, Patricio Bunster, que hablan en su tiempo de dictadura y que una danza fuerte, una danza potente, necesaria, o sea, como es súper interesante cómo viene de algo afuera también a contar o a experimentar, porque la estética en el fondo es eso, por la experiencia. Y cómo eso también viene a contar algo. Claro, o sea, igual pienso que los cuerpos de nuestro territorio igual tienen su información y también su morfología también es distinta. Entonces, claro, suceden cosas distintas. Claro, digamos que también esta idea de que los cuerpos de danza o el cuerpo de danza tiene que ser algo flaco, espigado, ¿cachai? Muy del ballet clásico y del Claro. moderno también, como que se disipa un poco en el contemporáneo. Claro, claro. Es que siempre eso es como, no sé, es como el azúcar. No sé, el azúcar. Para mí, no, ¿te gusta tomar las cosas dulces? Los cuerpos lo mismo, o sea, como que, ay, qué bonito, qué placentero. O sea, si tú ves un cuerpo que se mueve muy fácilmente y dócilmente, te genera un placer y es muy bonito, pero no significa que el cuerpo esté totalmente sintiendo eso. Son experiencias. Ahora, yo creo que está joven, como que gusta y es placer para la gente que tiene una edad definida como para poder hacer la acrobacia que necesita y todo. Pero esa información contemporánea como que es súper aplicable a todos los cuerpos. Y eso es muy enriquecedor porque, por ejemplo, el contact, el aspecto somático del movimiento, que es una fuerte tendencia ahora de la danza, viene a abrir esos espacios de que ya en la danza no es solamente para el cuerpo estilizado, o que tampoco es tan negativo. Por ejemplo, las personas, los niños que les gusta moverse mucho y encuentran una técnica y en la cual la desarrollan, yo digo, es ideal, es perfecto, está súper bien, súper bien. El tema está que eso no sea un límite, que eso sea una posibilidad Que ante varias otras. antes hay otras que Sí, qué importante también ese tema, porque digamos que la gente, como otra vez, pues, sentimos el cuerpo como una cosa lejana y sobre todo con las digitalidades, ya como que la relación del cuerpo se disasoció un poco de alguna forma al tener dispositivos y todo lo demás, como, Claro. como posturas y un poco Sí. más. Entonces como que yo siento que en la actualidad el tema corporal se va un poco desvaneciendo, ¿cachai? Sí. Como que la atención que tienes que prestar simplemente son temas de salud. O sea, Sí. ¿cachai? Que no es de diabetes, Sí, la presión, sí, sí, pero no al tema del mantenimiento, claro. que claro es sumamente importante y que, por ejemplo, una línea del tai chi podría hacer eso o practicar mejor en otro sí. deporte. Sí, O sea, en el que uno se sienta cómodo en cierta forma, porque a veces uno se exige ciertos Claro. estándares de belleza también corporal. claro, claro. Es que eso siempre va a estar. Siempre se va a tener que lidiar con esos estándares de belleza porque entre comillas, es como lo que llega primero. Pero yo siento que ahora está pasando algo que es como un fenómeno que yo decía, oh, qué genial, sería fantástico que esto sucediera, y yo siento que está sucediendo, que hay más gente interesada
en explorar en el movimiento, independiente de que si lo ha hecho antes o no, y que está más consciente de la importancia del autocuidado y que el movimiento te va a dar esa conciencia del autocuidado. Claro, como te decía un poco que en el fondo, después del terremoto y en adelante, como que igual siento que la práctica de danza, bueno, al igual que la de teatro, las prácticas escénicas también se han ido un poco, como no sé si masificando, pero mucha más gente hoy en día practica. O sea, en el fondo tú antes tenías 5 o 6 amigos que hacían danza y el Sí. resto hacían pintura, grabada, Sí. o músico. Sí, Pero hoy en día tú conoces un buen grupo de personas, sobre todo jóvenes, que están dedicadas como al movimiento. Sí. No la danza, el movimiento, el movimiento, sí, que es distinto. sí, Digámoslo de alguna forma. sí, sí. Sí, porque, bueno, quizás son etapas, como que hay momentos en que la danza se identificaba más con una técnica. Después vino el contemporáneo y había mucho más exploración. Yo siento que ahora hay mucho mayor posibilidades de movimiento y hay mucha gente involucrada o querer conocer estas otras técnicas y probar. O sea, está más abierto. Más abierto. Sí. Y en ese sentido, ¿tú has encontrado como un terreno fértil, por ejemplo, para tus propuestas que, digámoslo, para la ciudad igual son un poco disruptivas en cierta forma, en tanto la temática y el lenguaje mismo? Sí, mira, ahora como que igual estoy trabajando, o sea, me estoy encantando trabajar con personas que no necesariamente son ligadas al mundo escénico o al mundo del arte, porque llevo como 4 años más o menos trabajando, haciendo tai chi con adultos mayores. Y esa experiencia me ha llevado a ver el movimiento de los cuerpos desde otro lugar. Entonces, como que me he enamorado de ese proceso, de ver cómo quizás llegan de una forma y pasan 6 meses y ya están de otra. Y eso es muy lindo, es como una lo agradezco mucho tener esa oportunidad de vivir eso. Y luego quise incursionar y invitarlos a vivir otra experiencia, que no necesariamente el tai chi, sino que danza, un poco más de improvisación, un poco más de conocimiento del espacio, de caminar, de comprender el cuerpo del otro, de observar. Y estoy con esa exploración ahora de que ellos vivan una experiencia escénica y ha sido igual fascinante por los cambios que yo veo en su forma de expresarse, de conversar, de reflexionar. Wow. Y eso tengo el otro desafío de cómo invitarlos también a vincularse de la misma manera, pero con aspectos de la ecología, la naturaleza, y entender que los fenómenos naturales son los mismos fenómenos corporales. Y eso es como el secreto de las hojas, ¿no es cierto? Sí, ese es el secreto de las hojas. Empezamos, bueno, esto fue un proyecto que se me ocurrió en el verano, porque con esta experiencia que te comentaba, dije, yo aquí tengo que armar algo porque está bonito y la gente le gusta y todo. Entonces presenté un proyecto al Teatro Bio Bio y bien, les gustó, financiaron una residencia. Dije, voy a ver quién participa y todo, y fueron muchas personas, así como 20, 25 por ahí. Adultos mayores. La mayoría de adultos mayores, pero también hay chicas de 29, de 30 y tanto, de 40 y tanto. Entonces al final Adultos mayores. Sí, al final como que hay una diversidad de edades. Y eso ha sido como lo novedoso, porque yo quería que fueran todas personas mayores, pero en realidad al compartir con personas más chicas también se generan otras cosas, y estaban todos contentos con esa diversidad. O sea, no es necesario, digamos que igual el bloque o el rango etario adulto mayor, que no sé, podríamos decir hoy en día que empieza más allá de los 65 años, Claro. 70, en Claro. adelante, y cada vez somos más viejos, por así Claro. decirlo de alguna forma. Igual es como un poco olvidado, porque otra vez, en sociedad de la imagen, como que lo que se valora es un poco el cuerpo y la juventud, Sí. y como que siento que es un poco una condena en cierta forma
a las personas que obligatoriamente, ya sea por las condiciones actuales de salud y del mundo, uno vive más tiempo. Entonces, Sí, po. ¿qué pasa a partir de los 70 años en adelante si vas a vivir, no sé, 20 más? Es complejo el tema porque hay la mayoría de la gente piensa que esa edad es como ya no hay muchas posibilidades más que hacer. ¿Qué voy a hacer? Ahora me entrego nomás como a la vida. Lo conversaba con un amigo que hizo un censo en Talcahuano y me decía, oye, la mayoría, las personas mayores viven solas y como que no tenían cero ambición, cero ganas de hacer cosas nuevas. Wow. Entonces es como que hay como una baja, entonces es muy complejo. Yo creo que como sociedad hay que empezar a cambiar ese mecanismo tecnológico y usarlo más a nuestro beneficio, el tema de que, bueno, hasta el último aliento, trabajar hasta el último aliento, o sea, buscar cosas nuevas, estudiar, eh, autoconocerse más. Esa inquietud, esa curiosidad como que no se cultivaba antes, no se cultiva. No, o sea, en el fondo yo vengo de una conversación en la mañana con alguien que es artista, me dijo, pucha, ya el artista cuando joven explora, pero ya cuando ya sabe una técnica y la practica mucho y está ahí, se queda ahí. Como que después es muy difícil que aprenda otras cosas o que quiera interesarse en técnicas nuevas y practicarlas porque siente que va a gastar tiempo que ya invirtió en aprender. Y yo me quedé pensando y dije, qué terrible igual en cierta forma, porque siento que así mucha gente ve el mundo, que te quedes como en una técnica y en un espacio para siempre, siendo que la vida es larga hoy en día. Mira, depende de un aspecto importante porque el escultor, no sé, ¿qué dice la neurociencia? Como que el escultor o el bailarín se conoce ya, la persona descubre, ¿no es cierto?, que a mí lo que me gusta es esculpir, ¿ya? Y lo hago hasta el final de mis días. Esa persona lo más probable es que haya sido muy feliz, porque pudo desarrollar su inteligencia hasta el final. Independiente que no haya descubierto otras, pero pudo pulir hasta que lo que estaba haciendo lo sacó adelante y ahí investigó y desarrolló toda su inteligencia. ¿Qué pasa? A diferencia de lo que yo te comento, ¿qué pasa? Que una persona cuando no encuentra en cómo profundizar en su inteligencia que descubrió, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para bailar, yo soy bueno para cantar, para esto. Pero ¿qué pasa cuando no lo descubrió nunca? Claro. ¿Cachai? Entonces como que eso es una problemática social, cultural, porque si tú encuentras la técnica, no sé, una técnica de movimiento y te quedas hasta el final, hasta pulirla, hasta que la sacas pulcra, por decir, es una posibilidad. Y también es una posibilidad cambiar, porque a lo mejor tu curiosidad te da para hacer 3, 4 cosas. Pero lo que pasa con la sociedad ahora no es eso. Las personas mayores se dedican a sus nietos, porque los papás trabajan. Ahí están hasta que el nieto crece y de ahí, ¿qué más sigue? No, ya no hay nada más porque ya no hay nada más que hacer. Entonces como una cosa... ¿Y qué pasa con ellos? ¿En qué se cultivaron? Sí, pues. Como que ahí queda un poquito, yo siento que hay que trabajar mucho eso. Darse las oportunidades también de descubrir otras cosas, porque claro, la gente piensa, puta, yo no sé, te voy a dar un ejemplo bien burdo, bueno, soy contador y puta, fui contador 40 años de mi vida, o sea, termino, me jubilo y ahora qué, ¿cachai o no? Pero están todos estos otros aspectos que tienen que ver, como tú dices, por ejemplo, el escultor, mucho con o sea, la técnica, en cierta forma. Sí. Mi técnica hasta los finales de mis días, yo ya me la sé, descubrí, investigué y quizás inventé nuevas técnicas. Claro. En este proceso, porque ya la observé tanto y la practiqué tanto que pude... Pero claro, eso es como que son las opciones que te dan un poco trabajar en el circuito donde trabajamos nosotros. Pero claro, ¿cómo le damos esta experiencia también a personas que puta, no queremos gente? Porque el suicidio adulto o mayor existe. Claro.
Y es triste de cierta forma, por razones económicas, por un montón de Claro. cosas. Pero también el tema como darse la oportunidad. Y creo que, no sé cómo devenimos en esta conversación, pero creo que es un momento importante para conversarlo porque así como en los niños que tú trabajas en acción, ¿cachai? En descubrir su cuerpo y practicar danza, hay rangos etarios a los que deberíamos darle prioridad en cultura. Mm, Precisamente niños que están en formación, niñeces sí, y adulteces mayores. claro, claro. O sea, el acceso a la cultura, al arte es fundamental para encontrar esa relación entre la razón y lo que van sintiendo. Y el corazón. Y el corazón. El sentir y pensar. El sentir pensar es súper buena expresión Sí. también descrita por un sociólogo, el sentir pensamiento. Sí. Sandra, aparte de los proyectos, ¿tienes algo más que hacer? O sea, proyecciones tienes hacia futuro, presente, futuro en realidad. Sí, mira, estoy hace poquito como viviendo en un lugar que es muy cerca de la reserva de Nonguén. Entonces me visualizo en ese lugar desde tratando de comprender más cómo vincularme con el territorio, con ese territorio. Entonces estoy tratando de llevar mis proyectos a ese lugar. Todavía no pasa, pero me encantaría poder investigar o evidenciar la importancia de la naturaleza en el cuerpo y que la observación que tenemos hacia la naturaleza se entienda desde también un proceso de sanación corporal. Yo creo que ahí hay mucho que hacer, porque yo no sabía, pero en el cerebro hay un área que le corresponde solamente al contacto que tenemos con la naturaleza. ¿En serio? Sí. Así como hay un área cinética, un área lógica, está la naturaleza. O sea, eso si no se activa, se muere, entonces tenemos un cerebro más chiquitito o problemas, cositas así. Entonces, yo creo que esa es como mi ilusión hasta el momento, porque no lo estaba haciendo tan concreto, es poder estudiar esa relación, cómo el cuerpo se vincula con la naturaleza y encuentra nuevos caminos de exploración. Wow, qué bonito sería. Sí, sí, bonito. Bueno, Entretenido, si además. necesitas experimentarlo, no estamos nosotros como plataforma para darte lo posible para que se experimente, porque son temas que nos interesan bastante, de cierta forma. Y obras aparte del Secreto de las Hojas que estás trabajando, como fue El Padre de las Aves, algo así. Sí, estuve en El Padre de las Aves. Sí, ese trabajo también fue muy profundo porque trabajamos sobre la migración, sobre la historia de Esther Agutter, un libro de ella, y teníamos el desafío de hacer una obra para niños, más la obra resultó ser para todas las edades. Y fue una experiencia con el teatro también, con otra disciplina artística. Y fue muy enriquecedora por eso, por cómo cada uno tiene su forma de llevar a cabo su expresión y encontrar las cosas que lo unen. Ese fue como cómo se une la danza con el teatro, sin que uno se vea una cosa separada, sino que se vea una sola unión. Bueno, así eso, a mí me gustan las personas que encuentran los puentes, les digo yo, Sí. entre una cosa y otra, y se pueden generar relatos comunes, porque relatos comunes existen. Sí. Pero proyectos personales como de danza no tienes hasta ahora. Hasta ahora con el Maya, El Secreto de las Hojas, saber personal así como performance. Sí, estoy en una exploración, pero ya me encantaría, estoy pensando en la instalación escenográfica en la naturaleza. Entonces estoy armando unas especies de texturas de género que son teñidas con vegetales. Y estoy buscando un área donde poder instalarlo.
Entonces estoy como en eso. Ya, pero bien. Sí, no, ahora no tiene como un objetivo de postularlo a un fondo o de presentación todavía porque está súper en exploración. Pero bueno, muchas veces la gente, bueno, esto como para ir cerrando el capítulo, muchas veces espera que la obra que se presenta, Sí, que la obra que se exhibe, sea el final de un Claro. proceso. claro. Cuando en Claro, ya realidad, no, yo creo que es importante mostrar que existe un proceso Sí, y que muchas veces no hay un resultado pulcro, limpio, No. que en ese se va entendiendo y que en el fondo yo lo que le haría entender al público participante, al espectador, es que estas personas son parte del proceso y uno se retroalimenta un poco sí, de estas personas también. sí. Es que es como lo dices tú, tal cual. No es el resultado como que... O sea, podemos decir que cada experiencia también es un resultado Exactamente. de algo. Y la obra nunca cierra tampoco, siempre está en No, proceso. No, sí. Bueno, Sandra, muchas gracias por estar en este capítulo. Oh, ya, se me había olvidado. Dicen siempre tienen que pasarme esto. Publicación de TTU para ti, Eterno Retorno. Revista. lindo. Ay, sí. Bueno, unos bonitos stickers holográficos. Ay, qué bonito. Se pasaron, chiquillos. Sí, muchas gracias también por participar con nosotros en varias Gracias a experiencias ustedes. y gracias por existir en esta ciudad también. Gracias a ustedes igual. Nos vemos en otro radiovisual. Muchas gracias por estar con nosotros.